Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, a la hora que quiere. Cuando hay hambre, ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros. Porque el Espíritu Santo ama la comunión de su pueblo. Dios sabe que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios. Y Dios está agradado. Dios está agradado con nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy, como aquel día glorioso, estamos reunidos en un mismo lugar, con un mismo corazón, con una misma fe y una misma visión: adorar a nuestro Dios. Puestos en pie, el Señor está en medio de nosotros. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. 5, 4, 3, 2, 1. Amén. Hoy estaré predicando, iglesia, la continuidad de la serie Las religiones del mundo, parte 5. Ya su pastor, primeramente Dios, el próximo martes está acá para cerrar la serie. Hace unos minutos publicó que estaba saliendo ya rumbo al aeropuerto en China. Y primero Dios, ya el jueves lo tenemos en casa. Gloria a Dios. Oramos para que el Señor cubra cada avión que nuestro pastor va a tomar para retornar a casa. Que la cobertura del Espíritu Santo lo acompañe siempre. Y yo puse un subtítulo al cual lo llamé: La religión ata, el reino libera. Ve a su vecino y dígale: oye, la religión ata, el reino libera. Y es que hay mucha gente que lleva años en las iglesias, pero siguen estando atados a la hipocresía, a la apariencia, al pasado, al conformismo. Viven en una religiosidad creyendo que están bien, cuando realmente están mal. Y es que la gente religiosa no entiende. Ellos creen que son los grandes santulones que tienen el cielo ganado. Amén. Se visten de santidad, pero demonios los gobiernan. Así hay muchos en la iglesia. Ve a su vecino y dígale: vístete bien, dile. Y es que la religión te enseña a comportarte dentro del templo. Oiga esto. Pero el reino te enseña a manifestar a Dios fuera del templo. Dos cosas muy diferentes. El religioso en el templo es una santa paloma. Ajá, ya me están entendiendo. Pero fuera del templo es una venenosa serpiente. Eso es real, iglesia. Aquí en la iglesia levantan las manos, amén, aleluya, gloria a Dios, hermano, Dios le bendiga. Pero allá afuera en su casa sacaron la caja ilustre. En la casa no demuestran lo que demuestran en la iglesia. Amén. Eso es así. Gente que aquí es aleluya, pero allá afuera le prestan su boca y su lengua al diablo. Gente que en la iglesia alaba, adora, ora, decreta bendición, pero allá afuera, ¿cuál es tu testimonio? ¿Realmente tú estás capacitado para hablarle a alguien
e invitarlo a la iglesia y que esa persona te siga por el testimonio que tú tienes? ¿O será que esa persona dice, no, yo para ser cristiano como ella, mejor no? Mucha gente se expresa de los evangélicos como hipócritas, porque no viven lo que hablan. Hablan bonito, pero sus acciones son vergonzosas. Y a Dios no le agrada eso. Ya es tiempo de soltar las máscaras y tener un rostro siempre, tanto en la iglesia como allá afuera. Amén. ¿Vine muy regañona? Que sí, dicen algunos hermanos. Vamos a bajarle pues. ¿Quiénes dicen sí? ¿Y quiénes dicen no? Bueno, ganaron los que quieren más palos. Toque a su vecino y dígale, te están hablando, mastica y traga, que esta palabra es para usted. Cambie, pero cambie de corazón, dígale. Porque usted necesita hacer la Biblia que los de allá afuera lean. Usted necesita ser la persona que la gente diga, yo quiero ser como él o como ella. Amén. Ella sí es cristiana de verdad. Porque una ropa no nos hace ser cristianos. Andar la Biblia en la mano no me hace ser cristiano. Saberme la Biblia tampoco, los versículos de la Biblia tampoco me hace ser 100% cristiano. El mismo diablo se la puede, ¿verdad? Lo que me hace ser cristiano es reflejar realmente a Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando caminó en la tierra? ¿Evangelizó? ¿Cuántas almas usted ha ganado? No le huía a los pecadores, amaba a los pecadores. No el pecado, pero sí a los pecadores. No rechazaba a nadie. Amén. Nosotros tenemos que seguir el modelo perfecto de Jesús para ser realmente cristianos verdaderos. Quiero darte 3 bombazos espirituales en esta noche. Y la gente inteligente trajo con qué anotar. Ay, pastora, pero yo aquí ando el celular en las notas. Bueno, hágalo. Amén. Y la primera bomba es que la religión tolera los demonios, mas el reino los expulsa. Dígale a su vecino, la religión tolera los demonios, mas el reino los expulsa. Vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 1. Vamos a leer versículos 23 al 26. Dice la palabra: pero había en la sinagoga, ¿a dónde? Grábese esto. En la iglesia, en el templo, en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? Ese tipo no era uno, eran muchos, porque le dijo: ¿qué tienes con nosotros? No cargaba un solo demonio, cargaba muchos. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Es que los demonios reconocen lo que es de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciéndole: cállate
y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Increíblemente, mis amados, el primer demonio que Jesús expulsó no lo hizo ni en la calle, amén, ni en una casa. Lo hizo en un templo. Ahora dígale al que tiene al lado: los demonios también se congregan. Y esta porción de la palabra es una evidencia que donde hay religiosidad se convive con los demonios. Pues los religiosos no disciernen. ¿A dónde están? Jesús llegó a la sinagoga donde operaban líderes religiosos. Ajá. Y los demonios dentro del hombre se manifestaron a causa de la autoridad que portaba Jesús. Los ministros que están al frente de un rebaño deben de entender que no basta saber mucha letra, sino estar lleno de autoridad espiritual. Porque si no hay autoridad espiritual, los demonios serán parte de la congregación y van a aplaudir y van a decir amén, y camuflajeadamente van a servir. Ay, 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 ay. Déjeme decirle que Jesús no pastoreó demonios. Jesús llegaba a la sinagoga y los expulsaba. Pero hoy en día hay tantos pastores pastoreando demonios. Terrible, pero cierto. No disciernen a dónde están infiltrados, porque no tienen autoridad espiritual. Se llenaron de tanta letra que mataron el espíritu. Y el espíritu es el que da el don del discernimiento. La gente que no está llena del Espíritu Santo de Dios jamás podrá discernir en lo espiritual. Gloria a Dios, porque usted pertenece a una casa donde el Espíritu de Dios es el que manda. Y como Él manda aquí hay discernimiento de espíritu. Jesús le dijo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole y gritando, salió de él. ¿Usted se imagina eso? Le voy a dar una pequeña demostración de lo que pudo haber pasado en ese momento. Vea conmigo ese video. Los veo quietos, asustados. Dice la palabra, sacudiéndole. Ustedes vieron cómo esa mujer
tenía esa agilidad de poder moverse. ¿Usted cree que lo hace? No lo hace, porque esa es una fuerza sobrenatural. Y dice la palabra que también él clamaba a gran voz, gritaba a gran voz. Ustedes vieron cómo esa mujer gritaba mientras estaba siendo liberada. Amén. Lo que acaba de ver es parte de lo que aconteció mientras ministraba este fin de semana en la ciudad de Houston, en un templo. No estoy hablando de una plaza, no estoy hablando de una calle, estoy hablando de un templo. Terrible. Donde llega una verdadera autoridad, los demonios se manifiestan y salen. Con una verdadera autoridad, donde opera la autoridad de Jesucristo aquí en la tierra, los demonios no pueden estar congregándose. Pueden venir, pero van a tener que salir. Amén. Porque no soportan la carga de autoridad que opera en la persona a quien Dios ha puesto. Los demonios pueden sentirse cómodos donde hay religiosidad, pero donde no hay autoridad. Hay muchas iglesias donde si usted le habla de este tipo de manifestaciones, dice que usted está loco. Dicen que eso es un show, que eso no existe. No creen en las manifestaciones demoníacas. No creen cuando la palabra lo cita claramente. Pero no creen en que una persona pueda estar endemoniada, que un cristiano pueda estar endemoniado. ¿Y se puede, pastora? Claro. Si le abren puertas a Satanás, Satanás entra. Cuando usted se aleja del Señor y usted saca el Espíritu Santo de Dios de su vida por la desobediencia, usted queda desprotegido. Su casa espiritual, que es su cuerpo, queda solo y está apto para que el demonio venga y entre y lo gobierne y haga con usted lo que quiere y lo ridiculice y lo exponga. Por eso es que nosotros tenemos que tener la seguridad que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y es quien nos gobierna. Pero hay gente a quien el infierno le trae demasiada hambre. Y más aquellos que se le escaparon de las manos. Zúñiga, te están hablando. Más aquellos que el enemigo supo que los tenía aquí. Porque de las manos del infierno fuiste arrebatada y sabes que lo que te estoy diciendo es real. Porque no me lo mostró carne ni sangre. Tu nombre estaba en el infierno y el enemigo te ha querido matar. Suicidio. El enemigo, el ángel de la muerte ha andado detrás. Pero el Señor te rescató. Pero el Señor te liberó. Pero el Señor limpió tu pasado. Cuando yo te ministré por primera vez,
lo que yo vi fue una bola negra en tu vientre. El diablo te quería matar, pero viniste a la casa de Jehová y el Señor te cubrió, te abrazó, te ministró, te sanó, te liberó y te dio, te trazó un camino. Él sí. Un camino perfecto, donde ya no más humillación, porque la sangre del Cordero te limpió, te transformó, te purificó, te santificó. ¿Cuántos celebran eso? Eso es lo que hace el Señor, amén. Y la gente que fue arrebatada de las manos de Satanás, el diablo no descansa por querer hacerlos caer. Luis Roberto, por querer matarlos, porque te le fuiste de las manos al diablo. Y el Señor depositó dentro de ti una unción especial. Tú eres sensible al Espíritu Santo de Dios. Lo vil y lo menospreciado, lo golpeado por el infierno, el Señor agarra y acoge para protegerlo. Y tú eres un protegido del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú sabes que los deseos de muerte fueron fuertes. Los deseos de quererte quitar la vida fueron fuertes. A causa de los golpes, de las heridas que el infierno provocó en tu corazón, tus emociones fueron golpeadas tremendamente. Y deseaste morirte y creías que te ibas a morir. Pero Dios dijo: no, tengo propósito contigo. Y recíbelo, porque no es solo contigo, es con tu descendencia también. Porque de ti sale una generación de profeta, de predicador de fuego. Verás la grandeza del Señor manifiesta en ti y en tu generación. Es que Dios así trabaja. ¿De dónde lo sacó Dios a usted? Usted es el testimonio que los inconversos deben de ver para convertirse al Señor. Número 2. La segunda bomba, iglesia. La religión normaliza la enfermedad, mas el reino la sana. ¿Cómo es eso, pastor? Explíquemelo. Lucas 13, 10 al 13. Dice la palabra del Señor: un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Y estaba allí una mujer que por causa de un espíritu llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, oiga esto, Jesús la vio, la llamó y dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella. Al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Déjenme aclararles algo. Hay enfermedades que son patogénicas o congénitas, pero hay enfermedades que son enviadas desde las profundidades del infierno para estancarte y detenerte en tu propósito. Y eso es lo que estaba pasando con esta mujer.
la cual la Biblia también en otra versión dice que era hija de Abraham. O sea que era conocedora. Y un demonio, un espíritu maligno la tenía enferma. ¿Hay gente enferma aquí? Todos tan sanos. Qué bueno. Esta mujer llevaba 18 años encorvada. Usted se puede imaginar 18 años en esta posición, sin poder ver el rostro de la gente, sin poder levantar su mirada al cielo y decir: qué buena es la misericordia del Señor. Siendo objeto de burla, de señalamiento, de rechazo, porque no crea que todo el mundo la veía bien. Pero llegó Jesús, pero llegó el reino. Ningún líder religioso de esa sinagoga por 18 años discernió que no era artritis, sino un espíritu inmundo que se había alojado en los huesos, en la columna de esta mujer. Ella iba siempre al templo, pero no pasaba nada. Escuchaba la palabra, pero no pasaba nada. Porque ahí no había fuego, porque ahí no había autoridad, porque ahí no había presencia. Ahí lo que había era religiosidad disfrazada de iglesia. Jesús vio más allá del cuerpo doblado. Él vio un alma atada que necesitaba ser urgentemente liberada. Lo que los religiosos no podían ver. Y por eso la llamó, puso sus manos sobre ella y esa mujer sanó, se enderezó inmediatamente. Y alabó a Dios porque era conocedora. Probablemente ella desconocía que su enfermedad era causada por un espíritu inmundo. En algún momento de su vida, esta mujer tuvo que haber abierto una puerta. Y ahí el enemigo tomó legalidad para atacarla. Aquí hay gente que está enferma por lo mismo. Un espíritu inmundo te tiene así. Pero hoy vamos a orar. Y hoy se van a ir. Que se van, se van. Y que te vas sano, te vas sano. Amén. Jesús rompió no solo con la dolencia, sino con la estructura espiritual que gobernaba aquella sinagoga. Yo quiero que vea el siguiente video. Cruz me administró y puso la mano acá en mi espalda. Literalmente yo sentí que ella arrancó algo de mí y ya soy sana, ya no siento el dolor, ya soy libre para ahora, para la honra y la gloria de Jehová. ¡Ay, ay, ay, ay! Con el primer video, siento que no se vio bien a los de TV. Pero con el primer video donde yo estaba ministrando, yo quería mostrarles a ustedes cómo yo llego donde ella y mis manos son puestas de esta manera en la espalda de ella, como sobándola y aventando algo. Cuando el congreso termina, la mujer llega donde mí
y me dice: pastora, mientras usted me ministró, quiero decirle, yo vine con un dolor, y cuando sus manos fueron puestas en mi espalda, me dijo, yo sentí un fuego y algo que salió de mí. ¿Qué andaba esa mujer, cree usted? Le dolía la espalda así por así, porque levantó un cuarterón y se le entró aire aquí. Si esa mujer fue sana de esa manera, es porque un espíritu inmundo se había alojado en la columna de ella, como en la encorvada. Pero la presencia, diga conmigo, la presencia de alguien que porta el reino, aleluya, tiene que ser efectiva. Efectiva. Estaba con algún problema fuerte, pero la autoridad. Yo que sabía que ella estaba enferma. Volveme a poner el video, es que no lo vi bien. El inicio. Se durmieron. Denme el café. No, es el de sanidad, hijo. Ay, 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 dice el Señor. Vengo sanando. La unción de Cristo. Dios le bendiga, mi nombre es Francesca. Creo que Mientras la pastora me cortaron Silvia la parte donde, ministró, quítalo, hijo. puso la Me mano cortaron la acá, parte en donde mi dice: espalda, literalmente. reprendo toda enfermedad. Ahí Brenda, no sé qué por qué, yo le mandé la forma como la quería, pero yo no sabía que ella estaba enferma. El Espíritu me lo muestra. Cuando yo estoy frente a ella y me dice el Espíritu Santo: quiero que pongas tu mano en la espalda de ella. Yo que sabía que a ella le dolía la espalda, que ella tenía problemas en la espalda. Silvia no lo sabía, pero el espíritu que gobernaba a Silvia en ese momento sí lo sabía. El espíritu que me estaba gobernando con una unción pesada de liberación sabía que esa mujer tenía un problema de enfermedad y fue sana. Fue sana. Un testimonio que no cayó, porque mucha gente calla lo que Dios hace con ellos. Ella llegó donde mí y me dijo: esto es lo que pasó. Amén. Dios es poderoso. Y ante la presencia y la unción del Espíritu Santo y la autoridad de Jesucristo, no hay demonio que pueda permanecer. Número 3. La religión turba la visión y la mente. El reino la libera. Dígale a su vecino: la religión turba la visión y la mente, mas el reino la libera. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo del 13 al 14. Dice la palabra del Señor: sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí, quien era el sacerdote, pensó que estaba borracha. Así que dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Elí sabía, el sacerdote Elí sabía encender candelabros, sabía prender un incienso, sabía cómo ofrecer ofrendas y sacrificios en el altar, pero no pudo identificar a una mujer que oraba con dolor y que exclamaba una oración al Padre. Ana era estéril
Y su esposo Elcana tenía otra esposa que se llamaba Penina. Y Penina sí le había dado hijos a Elcana. Entonces Penina se burlaba de Ana por ser estéril y la hacía sentir mal. Era leche cortada, pues. Era mala. Se burlaba de ella. Y fue cuando Ana tomó la decisión de ir al templo a orar, a clamar, a pedirle a Jehová que le concediera tener hijos, que quería ser mamá, que ya no aguantaba la burla de Penina. Qué contraste, ¿no? Un sacerdote que no discierne en el espíritu una oración genuina, porque sus ojos espirituales estaban nublados. Así hay mucha gente predicando en los altares con su visión espiritual borrosa o con escamas en sus ojos. Ven en lo natural, mas no en lo espiritual. Cuando la religión gobierna, se apaga el switch del discernimiento y se enciende el del juicio. Y eso es lo que pasó con Elí. Levantó juicio en contra de aquella mujer. Le dijo borracha, cuando ella simple y sencillamente estaba orando en silencio, exponiéndole a Dios su situación. Él juzgó lo que no entendía. Actuó con el mismo espíritu de los fariseos que llamaron endemoniado a Jesús, porque no tenían discernimiento espiritual. Hay muchos pastores por ahí, y que me escuchen, porque muchos nos ven por redes sociales. Mastiquen y traguen, que es para ustedes. Hay muchos por ahí que no entienden el mover de la frater. Y entonces, como no lo entienden, lo critican y lo señalan y dicen que estamos crazy. Claro, si estamos crazy por Cristo. Y que nos sigan criticando, que nosotros seguimos avanzando, tomados de la mano del Señor, amando la presencia del Espíritu Santo, no limitando los dones del Espíritu, como el don de lengua. Amén. Entonces Elí no la entendió. Elí cayó en la religiosidad, estaba engañado, creyendo que él estaba bien. ¿Sabe una cosa? La religiosidad te venda. Porque déjeme decirle que mi Biblia dice que los hijos de Elí fornicaban y él no los disciplinó. Los dejó seguir fornicando en el templo como si nada pasaba. No los removió del sacerdocio, no los puso en disciplina, no los exhortó. Supo el pecado y lo cayó. Primer libro de Samuel 2:22 dice: Elí, que ya era muy anciano,
el hecho de estar anciano no te excusa para que no sigas haciendo las cosas bien. Ya era anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Digan, a la entrada del templo, del tabernáculo. En pocas palabras, se acostaban con las servidoras que daban la bienvenida en la puerta. Ay, 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 ay. Y usted dice, santo. Eso es real hasta el día de hoy. Servidores acostándose con gente que está en el altar, con gente que levanta adoración al Padre. Terrible. Se acostaban con ellas. Eso pasa en otras iglesias, en la Frater no. Además de permitir que sus hijos fornicaran, profanaban las ofrendas del templo. Y él las profanaba para darle, escuche esto, a sus hijos. Y les daba de lo mejor, de lo más gordo. A los pícaros sinvergüenzas esos. Los hijos se aman. Eso yo no lo quito, no lo niego. Pero al hijo que no honra a Jehová, tú no lo puedes premiar. ¿Cómo vas a premiar a la sinvergüenza que se está acostando con el novio? O al sinvergüenza que se acuesta con la novia. Que tú sabes que fornica. Y te haces los de los panes. Sigue así. Ya vamos a ver lo que le pasó a Elí. Por muy hijos que sean y por mucho que nos duela, tú no puedes aplaudir la sinvergüenzada. Es que llegó con el novio, pastora. Y ahorita están viendo una película en el cuarto. Sí, el resultado de la película va a ser 9 meses después. Tatas sinvergüenzas. Y aunque no le guste y no diga amén. Yo no le quito que si hay un noviazgo el muchacho llegue. Pero para eso existe un lugar de la casa que se llama sala. La habitación es para dormir. Y los casados digan amén, ¿para qué? Para darle un besito a la esposa. Hombre, no sea mal pensado. Pero hay gente que se pasa. Vamos a ir al cine. Y va llegando a las 2 de la mañana la muchachita. Y usted es el sinvergüenza que le abre la puerta. Es real. Y estoy hablando con tatas cristianos. Mientras usted vive en mi casa,
señorita, por fe, usted va a hacer en mi casa lo que yo diga. Y mi casa se respeta. Esa debe de ser la actitud de un papá que cuida y de una mamá que cuida lo que un día parió o engendró. Pero muchas veces los padres son los culpables que las hijas salgan con un domingo 7. Que las hijas se pierdan. Que los hijos se metan con un inconverso, con un yugo desigual. Porque ellos son quienes le celebran. Ve a su vecino y dígale: está bueno este platillo. Un poquito salado y lleno de limón, pero tiene gusto, dígale. Y entonces la palabra del Señor en primer libro de Samuel 2:29 dice: ¿por qué pues? Hablando Dios. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado traer a mi santuario? ¿Qué estaba haciendo Jehová? Un reclamo. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí, Elí? Le dice. Y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas que mi pueblo Israel trae. Esto es fuerte. Esto es fuerte porque hay muchos pastores tomando de las ofrendas para darle a sus hijos para que vayan a la discoteca y vayan a chupar. O para que compren los preservativos para ir a acostarse con la novia. Profanando lo sagrado. Las ofrendas del Señor son sagradas. Mire, le voy a decir algo y le voy a abrir mi corazón. Yo le agradezco a mi Padre Celestial que antes de hacernos pastores nos hizo empresarios. Porque yo me puedo comer un plato de comida en el restaurante que yo quiera y pagar lo que sea por ese plato, sin conciencia de que es con las ofrendas de la iglesia. Y perdónenme, pastores, yo sé que a muchos no les va a gustar esto, los que nos ven. Pero yo le agradezco el privilegio al Señor. Porque yo puedo comprarme lo que yo quiera con las utilidades que mi empresa me da. Yo no me opongo a que el pastor tenga un salario de la obra. Es más, la palabra dice que los diezmos son de ellos, pero las ofrendas no. ¿Y qué estaban tocando aquí? Las ofrendas del pueblo de Israel. Ya que un pastor que se agarra la palabra y toma los diezmos para sobrevivir él, que no le alcance y tenga que estar profanando las ofrendas, ya ese es el colmo de los colmos. Los veo serios. Cuando lo que es para el reino, los líderes lo toman para su propia conveniencia, la gloria se retira. Porque las cosas de Dios son correctas. Y la palabra es clara. Cuando el sacerdocio se contamina, el rey levanta otro. Porque el reino siempre reemplaza lo que la religión corrompe.
Elí y sus hijos fueron quitados y Jehová posicionó a Samuel en lugar de Elí. Amén. Los que hemos sido llamados de parte del Señor, tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos con lo que el Señor nos ha confiado. Saben que en una oración, yo estaba en un tiempo de oración y el Espíritu Santo me habló y me dijo: yo a ustedes los escogí para ser empresarios, para que ustedes financiaran mi reino. Y así comenzamos con mi esposo. Aquí está Maribel, que me conoce desde hace mucho tiempo y sabe que en la otra iglesia donde nosotros estuvimos, nosotros aportábamos fuertemente a la obra. Compramos sillas, aires acondicionados, alfombramos, ayudábamos con la renta, prácticamente pagábamos la renta de aquel lugar. Nosotros sabíamos para qué Dios nos había hecho empresarios. Pero en una oración el Señor me dijo: a muchos de los que escogí para estar al frente cuidando mis rebaños, me defraudaron, me deshonraron, me fueron desleales, adulteraron, fornicaron. Y entonces me dijo el Espíritu de Dios: los deseché. Y tú y tu esposo son uno de los que yo he escogido para que vengan, me dijo, y tomen la posición que aquellos despreciaron. Y yo siempre le digo al Espíritu de Dios: guárdenos de no fallarle, porque el que se la cree de muy machito y de muy tantán, que todo lo puedo, y el gran espíritu flautico que yo no caigo, no te confíes. Ora siempre, no descuides tu tiempo de oración. Blíndate, porque el diablo te quiere hartar. Y siempre nuestra oración es esa: Espíritu Santo, guárdenos, protéjanos, denos fuerza, denos dominio propio, denos esa autoridad que nosotros como ministros suyos necesitamos tener. No permita que nosotros fallemos. No queremos avergonzarlo, no queremos fallarle al redil que usted ha puesto en nuestras manos para cuidárselo. Porque cuando un pastor falla, no solo le falla a Dios, le falla a su familia y le falla a la congregación. Guárdenos, y usted siempre ayúdenos, por favor, en sus oraciones, siempre cúbranos. Acuérdese de los pastores que están preparándose para darles alimento. Nosotros somos los cocineros de ustedes. Usted no sabe que muchas veces nos toca partir cebolla y los ojos nos lloran mientras estamos preparando el alimento para ustedes. La cebolla hace efecto en nosotros. El mensaje poderoso nos saca las lágrimas primero a nosotros antes que a ustedes. Somos los primeros alimentados, los primeros reprendidos muchas veces, los primeros tocados cuando estamos desarrollando un mensaje. Y yo amo eso. Y ahorita tengo una lucha. Porque he venido predicando, le decía a mi hija Suri y a Tita, he venido predicando seguido. Y ahí viene el jefe. Y el jefe ama estar aquí, el pastor ama estar aquí. Y hoy le decía mientras hablaba con él: ay, ya vienes, le dije.
No porque no lo quiera ver, él sabe que lo amo, sino porque no me presta el púlpito para predicar. Porque él quiere estar aquí. Sí, mire, cuando invitamos a un pastor de Cartagena que estuvo hace poco, el pastor Copete, el pastor estaba sufriendo. Y me dijo: no me lo vuelvas a hacer un domingo, Silvia. Y yo: tranquilo, recibe, necesitas, tú mucho te vacías, necesitas llenarte también. Pero él ama estar aquí. Y ahora yo estoy en problema porque yo también amo estar aquí. Y por molestarlo le dije: me voy a ir a abrir una frátera Soyapángole. Y bueno, aquí usted tiene un león y una leona al frente. Pero la realidad de las cosas es que la leona se tiene que someter al león, aunque... Así que usted ayúdeme a orar para que el Señor ponga en el corazón del pastor ponerme seguido a predicar. ¿Me va a ayudar? Porque yo amo. ¿Sabe que yo estaba tan feliz y tan contenta? Ya casi me voy, ya casi termino. Porque el pastor había dicho que ya iba a abrir el culto de las 5 de la mañana. Y entonces yo andaba por toda la casa: ese es mi culto, ese es mi culto, con los viejitos, con los viejitos. Porque los viejitos son los que madrugan. Pero yo estaba feliz y contenta porque ese iba a ser el culto que yo iba a predicar todos los domingos. Y se le metió en la cabeza botar las paredes. ¿Y qué significa eso? Que ahorita no hay culto de 5 de la mañana los domingos, hasta que llenemos la otra parte del ensanchamiento, que ya va a ser, amén, así va a ser. Pero yo sigo orando por el culto de las 5 de la madrugada, porque en ese culto se van a desatar los milagros. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Termino con esto. Escucha esto, iglesia. La religión acostumbra a la gente a vivir con las cadenas, pero a quien se le revela el reino es liberado de ellas. Amén. Por eso es que la gente a quien el reino se le reveló no puede permanecer a una iglesia religiosa donde las cadenas están a la vista. Ahora entiende usted por qué Dios lo sacó de donde usted estaba. Porque Dios lo trajo a la hornilla de la fráter. Porque allá donde usted estaba, las cosas no estaban caminando bien. Y Dios, como usted es remanente, Dios comenzó a inquietarlo en su corazón. Y emocionalmente muchos salieron llorando porque se habían acostumbrado al lugar, a la silla, a la estructura donde por años estuvieron. Pero el Señor dijo: la hora llegó y necesito meterte en fuego. Porque si mi trompeta suena y tú estás helado y no estás ardiendo en mi presencia,
De nada te van a haber servido los 10, 15, 20 años, no sé cuántos años que te congregaste. Tristemente, muchas congregaciones que están viviendo en religiosidad, creyendo que están haciendo las cosas bien cuando las están haciendo mal. ¿Cómo va a creer usted, pastores, diciéndole a sus ovejas que se pueden tatuar, que no hay ningún problema? Que se divorcien y que se vuelvan a casar. Terrible. Qué terrible. Pero están predicando la palabra del Señor. De la gracia sobre gracia. ¿Usted es salvo por gracia? Claro que somos salvos por gracia. La salvación no se pierde. Y entonces, ¿por qué mi Biblia dice, con cuánto no has de cuidar tan precioso regalo como es la salvación? Si la Biblia me dice que yo tengo que cuidarla, y si usted no cuida algo, ¿qué pasa? Se le pierde. Entonces hay un montón de religiosos con doctrinas desenfocadas de la palabra del Señor. Pero aquí hay un remanente que va creciendo. Un remanente que Dios está preparando, porque déjeme decirle que nos vamos a ensanchar a los 14 departamentos de la ciudad, del país, de la nación del Salvador. Los 14 departamentos. En Usulután habrá una fráter, en Santa Ana habrá una fráter, en Sonsonate, en San Miguel, en La Unión, en Morazán, en Cabaña. En los 14 departamentos va a haber una fráter. ¿Y quiénes serán los pastores? Dios los está preparando para enviarlos con el ADN de esta casa. Un ADN de fuego para prender en el espíritu a los fríos en los últimos tiempos. Amén. El hombre endemoniado estaba acostumbrado a vivir atado, aún perteneciendo como fiel en la sinagoga. Pero cuando Jesús, el rey del reino, llegó, el infierno tembló y el hombre se liberó. Y es que cuando Jesús llega, el reino se establece. Las tinieblas huyen, el infierno corre, la gente es liberada, la gente es sanada, la gente es restaurada. La mujer encorvada llevaba 18 años atadas por el mal espíritu. Y el sistema religioso solo le decía: nos vemos el otro sábado, hermanita. Pero cuando llegó el reino, dígale a su vecino, su postura cambió. El espíritu inmundo salió y su espalda se enderezó. Es que el Señor, cuando Jesús llega a tu vida, cuando la intervención del Espíritu Santo llega donde ti, todo lo torcido se endereza. El sacerdote Elí se envolvió en la religiosidad y esto le pasó una factura. A los religiosos, tarde o temprano les llega la factura. Tarde o temprano. Los filisteos se levantaron contra Israel y los vencieron. Y hubo una gran mortandad. Y entre esos muertos se fueron los dos hijos de Elí, Ofni y Finnes. Murieron los dos. Y un hombre que logró sobrevivir llegó
a donde estaba el sacerdote Elí sentado en una silla y le dijo: los filisteos nos derrotaron y mataron a tus 2 hijos y se llevaron el arca del pacto. Al escuchar esto, Elí cayó hacia atrás de la silla y se desnucó. Tremendo. ¿Usted cree que ese era el final que Dios quería para Elí? ¿O para los hijos de Elí? No era ese. Pero a causa de él haber permitido la fornicación de sus hijos y no reprenderlos como tenía que hacerlo, y de haber profanado las ofrendas, el Señor le mandó un ángel y le dijo la desgracia que le venía. Es que de Dios nadie se burla. La religiosidad hizo que Elí terminara sus días como un mal sacerdote. Jehová me libre y libre al pastor Luis de nosotros terminar nuestros días como malos ministros. El Señor nos cubra con su sangre preciosa. Porque el día que yo esté delante de mi Padre, yo quiero escuchar esa dulce voz diciéndome: ven, hija amada, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Quiero que pase el ministerio de alabanza rapidito. Este es el momento donde los que han estado dentro del templo, pero no encendidos por el fuego del Espíritu Santo, sino por una religiosidad, sean prendidos. Y yo no sé cómo está tu estado espiritual en este momento. Si la religiosidad ha apagado tu discernimiento, ahora vamos a orar para que esa religiosidad se quiebre. Aleluya. Y vamos a romper toda cadena de religiosidad. Póngase sobre sus pies. El reino de los cielos consiste en poder. Y ese poder, aleluya, está solamente donde la presencia del Espíritu Santo de Dios está. Aquí hay gente que mediante esa alabanza se esté cantando, va a comenzar a sentir fuego en sus manos, fuego en su cuerpo. El que no habla lengua va a tener deseo de hablar lengua. Tú vas a sentir una experiencia en tu cuerpo. Yo quiero que tú te olvides de la persona que está a tu lado. Es más, hay gente que va a tener deseo de vomitar. Hay gente que va a tener deseo de gritar. Hágalo, deje que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. No soy yo, es el Espíritu Santo de Dios quien nos va a tocar. Oh Espíritu Santo.